Tú me vendes un departamento por el precio de $200,000. Muy bien. Y te voy a pagar el precio en armadas mensuales durante 10 años. 5 años te he pagado religiosamente. A los 5 años me enfermo. Pierdo mi trabajo. Y me atraso en 3 cuotas. No te pago 3 cuotas. ¿Qué puedes hacer tú? Lo que puedes hacer es demandarme la resolución o el cumplimiento de esas cuotas, incluso de todo el saldo que te estoy debiendo. Pero a ti no te conviene. Y no te conviene, ¿por qué? Porque si tú me vendiste el departamento en $200,000, ahora vale $300,000 o más. Simple y llanamente estoy describiendo la realidad. El departamento, en vez de haberse desvalorizado por el uso, se ha incrementado su valor. Eso es lo que sucede en la realidad. Entonces yo me he atrasado en 3 cuotas. A ti no te conviene demandarme el pago de esas cuotas. A ti lo que te conviene es demandar la resolución del contrato. Ganas el juicio. Se declara fundada tu demanda. Se declara allí que el contrato se resuelve por falta de pago de esas 3 cuotas. ¿Cuál es la consecuencia? Que tú recuperas la propiedad de la casa, del departamento. Antes de venderme, en el momento anterior a la venta, ¿quién era el propietario? Tú. A partir de la celebración de esa compra-venta, el propietario soy yo. A partir de ese momento, en aplicación del artículo 949, el propietario soy yo. Pero ahora, se resuelve el contrato. Y resolverse el contrato no es otra cosa que destruir ese contrato. No es otra cosa que extinguir ese contrato, extinguir esa relación jurídica. Esa es la resolución. Y como consecuencia, ¿qué? Nuevamente tú adquieres la propiedad del bien. Nuevamente. Y me tienes que devolver, por supuesto, el precio que recibiste, descontando una cantidad, será por lo que yo ya he usado el bien y por los probables daños que he causado en ese bien. Pero al margen de lo que diga el código, ¿qué pasa en la realidad? Se resuelve ese contrato con efectos retroactivos al momento en que apareció la causal de resolución, o sea, al momento en que yo dejé de pagar 3 cuotas, o se resuelve con efectos retroactivos al momento de la celebración de ese contrato. Se resuelve con efectos retroactivos al momento de la celebración de ese contrato. Antes del contrato, eras tú el dueño. Por la venta, perdiste la propiedad ya porque ya me transferiste. Ahora, se resuelve ese contrato de compra-venta. Nuevamente, readquieres la propiedad del bien. Esas son las consecuencias. Todo lo demás es un cuento. Un debate doctrinario fenomenal. Intrascendente. En la realidad es así. No puede ser de otra forma. ¿No? ¿Qué dice el Código de Napoleón? Hay que tener en cuenta que en el Código de Napoleón existe lo que se llama la resolución, existe regulada allí
como condición resolutoria implícita. O sea, en todo contrato bilateral, que son los con prestaciones recíprocas en nosotros, se presume que tácitamente está allí la cláusula resolutoria, ¿no? Implícitamente. Vive allí en todo contrato con prestaciones recíprocas. Dice el artículo 1183. La condición resolutoria es aquella que una vez invocada produce la revocación de la obligación y vuelve a poner las cosas en el mismo estado que tendrían si no se hubiese extinguido la obligación. En el mismo estado que tendrían si no se hubiese extinguido la obligación. No suspende el cumplimiento de la obligación, solo si la obligación, bueno, es otra cosa ya. ¿No? Bien, claro. Los efectos de la condición resolutoria en estos códigos que mantienen la condición resolutoria implícita, ¿no? Los efectos son los mismos que tenía el contrato antes de su celebración, porque con la resolución se extingue el contrato, ¿no? Y allí tenía razón esa doctrina, que fue incorporada por Robert Potier, por la doctrina de Robert Potier, allí en el Código de Napoleón de 1804. Incluso el Código Peruano de 1936 también regulaba a la resolución como una condición resolutoria. Fíjense, decía el artículo 1341. Hay condición resolutoria en todo contrato bilateral y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en la parte que le concierne. Aquí habla de contrato bilateral. El código vigente habla de contrato con prestaciones recíprocas. Es exactamente lo mismo. En muchos códigos modernos ustedes van a encontrar, van a encontrar a estos contratos no con la denominación de contratos con prestaciones recíprocas o contratos con prestaciones correspectivas, como lo llama el Código Civil italiano, sino con esta denominación de contratos bilaterales. No por el número de partes que celebran el contrato, no, sino por el número de partes que se obligan en el contrato. Ya hemos mencionado antes esa clasificación. De contratos unilaterales se obliga una sola parte. Contrato bilateral se obligan ambas partes. Contrato plurilateral, claro, es un contrato en donde hay más de 3 partes y todas se obligan, pero no hay prestaciones recíprocas como en los bilaterales. Porque en los contratos unilaterales, o digo plurilaterales, como son, por ejemplo, el contrato de sociedad, todas las prestaciones son paralelas, no son interdependientes. Todas las prestaciones allí en el contrato de sociedad están yuxtapuestas, colocadas las unas junto a las otras. En el contrato con prestaciones recíprocas, no. Allí las prestaciones no están colocadas las unas a las otras, junto a las otras, sino son contratos, son prestaciones interdependientes. La una es la causa de la otra y viceversa, como ya lo hemos explicado. Eso hay que conocerlo muy bien. Nadie está seguro en dónde va a ejercer la profesión.
Ustedes pueden irse a hacer un posgrado en un país donde no habla de contratos con prestaciones recíprocas, sino de contratos bilaterales, y todo lo que han estudiado aquí con relación a los contratos con prestaciones recíprocas son aplicables a los contratos bilaterales porque son lo mismo. Solamente hay esa diferencia en cuanto a la denominación. Entonces, en los contratos con prestaciones recíprocas, como en el ejemplo que les acabo de dar, los efectos de la resolución son retroactivos al momento mismo de la celebración del contrato. A ese momento. Claro que la norma dice que es al momento en que aparece la causal. Pero eso son por las argumentaciones que hay pues al respecto. Hay ese debate doctrinario. Yo no sé por qué tanto debate, y este es un enorme debate sobre que si la resolución tiene efectos retroactivos o no tiene efectos retroactivos, y si tiene efectos retroactivos, ¿a qué momento es eso? Quieren superar probablemente a lo que dijo Potier con un sentido común. Se resuelve el contrato y las prestaciones